Y me gustaría saber eso, ¿quiénes sois vosotros? ¿Quién es Aldo? ¿Y cómo se construye un poco toda esta estructura que vimos el otro día? Bueno, pues es una... Te lo voy a resumir para no alargarnos mucho. La entidad, empecemos por la entidad ADE. Vale. ADE se funda en 2001, lo funda mi madre con unas amigas suyas, a raíz de empezar a ver que los caballos realmente se utilizan como herramientas y cuando dejan de ser útiles se desechan. Y entonces decide pues ella crear una entidad para rescatar a estos caballos. Compra una casita que ya se quería mudar de Barcelona, nos vamos a Manresa y allí en su pequeño espacio pues monta un refugio y ahí empieza ADE. Ella siempre había sido muy de protectora, siempre ha sido de rescate animal, siempre hemos tenido muchos animales en casa. En el centro donde estábamos ya teníamos cabras, ovejas y bueno, era un poco distópico. Y entonces, pues bueno, decidimos ya tirarnos a este lado de proteger un poco más a los animales. Y bueno, y ahí empezó el centro, el primer centro de ADE, que ahora es el primero de los 3 que tenemos. Y bueno, ahora pues tenemos 3. Este es el segundo, que es Callari. Aquí tenemos a los animales que están ni muy bien ni muy mal, es decir, los animales que están lo suficientemente bien para vivir en un espacio en libertad y con todas las comodidades del mundo, pero una libertad controlada y limitada. Y luego tenemos el tercer espacio, que es donde están los animales que están completamente sanos y frescos, ¿Sí? que allí están plenamente libres. Es un espacio de 2.300 hectáreas en Huesca. Que tenéis estructura, quiero decir, que tenéis... Bueno, tenemos estructura, no es nuestro, es alquilado, Vale. son unos pastos comunales y nosotros pagamos los pastos y pagamos al pastor que controla los caballos, que estén bien y que no les pase nada, que se vayan desparasitando y todas estas cosas. Y el centro de mi madre se ha quedado como geriátrico-pediátrico para abuelitos y niños porque es el espacio más reducido, entonces allí hay la zona de calma y que no haya mucho estrés. Vale, y para no ir directamente a la estructura, ¿tú qué recuerdo tienes, por ejemplo, qué sensación cuando os planteáis ayudar a los animales y en un tema familiar? ¿Qué recuerdo tienes? ¿Cuál sería el primer animal al que ayudaste y recuerdas, por ejemplo, qué puedes sentir en ese momento? Bueno, claro, al primer animal al que ayudé, la verdad es que no lo puedo ni recordar porque ha sido una constante en mi vida de siempre. O sea, como era algo que ya desde mi nacimiento he convivido con animales, Vale. Entonces, claro, ese sentimiento de pseudoprotección o de protección siempre lo he tenido. Entonces, no lo sé, desde muy pequeño de sacar ratoncitos que estaban en un sitio muy expuesto y ponerlos en un sitio más protegido, ¿sabes? Crías de ratón que habían en el pajar de la primera hípica donde estábamos, o yo qué sé, o el gato, típico gatito que encontrabas pequeño abandonado por allí, pues traértelo para casa y cuidarlo, no lo sé. Esto es algo muy común y es algo que es como parte de mí. Claro, entonces, siempre lo has llevado como contigo, ¿no? Sí, no es... Claro, es que impresiona porque como personas que no conocemos un poco nada, cuando piensas o planteas en la protección de caballos, incluso aquí en Barcelona, no lo situarías, ¿no? Como aquí realmente hay esa necesidad. La protección de los caballos es una cosa que hasta que nos pusimos nosotros no había ninguna entidad prácticamente en España. 2000-2001 se fundó justamente otra en Málaga, pero estuvimos ahí a la par. Y realmente, claro, era un espacio que nadie se había planteado, o sea, autoridades no se planteaban, nadie se lo planteaba. Era una cosa que sucedía, pero que se hacía... ¿Qué situación, por ejemplo, había antes, ¿no? Es decir, aquí nadie está ayudando. ¿Qué situación tenemos en España con los caballos? ¿Todo el mundo lo ignora? Los caballos actualmente se ha organizado bastante más y ya están todos identificados teóricamente con sus chips, tienen que estar en centros, en explotaciones ganaderas, o sea, en centros donde estén dedicados a este tipo de animales y los puedan tener, es decir, que no los puedes tener en un piso, no los puedes tener en una casa, no los puedes tener ahí en un chamizo, tienes que tener unas instalaciones mínimamente habilitadas y bueno, y esto es ahora, pero antes era la ley de la jungla. Si las autoridades encontraban un animal que estaba hecho polvo, pues lo eutanasiaban allí si tenía suerte, o si no lo mandaban al matadero. Claro. Chimpum, no sé, ni se pensaba en buscar un centro porque no existía, ni en llevarlo a ningún sitio por donde lo iban a llevar a este tipo de animal. ¿Quién se iba a hacer cargo de sus necesidades, de sus gastos veterinarios y de todo esto? Nadie. Okay, seguro que, por ejemplo, incluso las prácticas para la eutanasia, aquí no había control ninguno. Es decir, había un caballo en mal estado, como tuviese que ser. Ya te digo, en aquella época, o sea, de 2000 para atrás, los protocolos y todas estas cosas respecto a este tipo de actuaciones eran nulas.
O sea, era sálvese quien pueda, hagan lo que puedan. Si el caballo está muy mal, pues lo liquidan lo más humanamente posible. Y si el caballo se puede colocar, pues lo colocan al vecino, al primo, a la hípica o a la hípica que luego lo envían al matadero, ¿sabes? Pero la cuestión era sacar el problema del centro y ya está. Claro. O sea que vosotros, por ejemplo, llegáis en un momento donde todo esto está por construir, empezáis a hacer este tipo de activismo, lo construís y luego habéis sentido, por ejemplo, que políticamente se os tenga en cuenta a la hora de tomar las decisiones, porque al final todo esto se construye por gente como vosotros. Sí, pero a ver, realmente ha habido una evolución y obviamente no es responsabilidad nuestra. Sí. O sea, todas las entidades animalistas que se han ido creando, que han ido naciendo, que han ido creciendo, han desarrollado un papel en que todos los animales, de mayor o menor manera, estén sujetos a cierta protección. Políticamente a nosotros se nos ha tenido en cuenta como entidad, no, o sea, Vale. sin lugar a dudas, no. Pero ¿nos preocupa eso? No. O sea, nos preocupa más que a la hora de buscar la manera de proteger a estos animales, como se hace ahora, que se ha promovido un concurso público para que todas las entidades que quieran presentarse para recoger estos animales y tal, con cierto pago de la Generalitat, pues lo hagan. Pero claro, las condiciones son surrealistas, entonces... ¿Qué condiciones, por ejemplo, puedes tener? ¿Qué te ofrece la Generalitat? Que diga, mira, Claro, yo para apoyar a los animales hago esto. me ofrecen, por ejemplo, es un apartado, pero nos ofrecen, por ejemplo, la cobertura de 6 meses del animal que rescatas, ¿vale? Muy bien, tú rescatas al animal y me das una cobertura de 6 meses. A partir de esos 6 meses me quedan de media, pongamos una media de vida, de unos 20 años, bueno, 19 y Claro. 6 meses, O sea, no te da ¿sabes? Que voy a tener que cubrir yo y mis socios, padrinos, contribuyentes, fondos privados en el fondo, que lo sustenten. Entonces estoy asumiendo una recogida de animales relativamente ilimitada a cambio de una cobertura de 6 meses. Eso no lo puedo, o sea, yo no lo puedo sostener. Me encantaría tener los recursos para decir, no, esto, yo tengo media Cataluña y puedo meter aquí a todos los caballos que me traigan de España entera. Claro. Sí, pero es que no es el caso. O sea, los espacios son privados, todo se tiene que pagar, entonces...